Buenos días. Hola, yo soy Reida y tú, bienvenidos al diario de Reida. Hoy vamos a hablar del principio de mentalismo. Vamos allá. Bueno, hoy vamos a hablar del principio de mentalismo, pero vamos a hacer un repaso de la semana pasada que vimos el empoderamiento. Bueno, yo me dedico al network marketing y aquí estamos trabajando el crecimiento personal apoyados en La voz de tu alma de Laín García Calvo. Voy a compartir los principios. Ya hemos tocado el tema del victimismo, que es el primer paso de la conciencia, empoderamiento, que hablamos. Y ahora vamos a entrar al primer principio, que es el mentalismo. Ya nosotros sabemos, hemos visto que los conocimientos internos van a hacer que tengamos resultados. Bueno, la mayoría de personas, estudiados o no, buscamos la solución fuera, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo debemos buscarlo dentro? Y aquí en esta sección estamos para eso, para buscar dentro entendiendo. Entonces, voy a leerles un párrafo, ¿no? Ya he entendido que nosotros estamos trabajando lo de adentro para cambiar lo de afuera y entender más para que sea así, ¿no? Entonces espero que estén haciendo la tarea, que hicieron, que están haciendo, que han hecho conciencia, porque aquí se trata de práctica. La teoría sí para guiarnos, pero la práctica todos los días es que hace nuestros resultados. Bueno, entonces vamos a empezar el principio de mentalismo. Dice, todos conocemos la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Claro que sí. Por eso, ok, todos conocemos la historia de Adán y Eva. Por ser una de las parábolas más importantes de la Biblia. Y es tan importante porque nos explica la verdadera fuerza de nuestro papel en la tierra. Nos habla de nosotros y de cómo somos los causantes de todo lo que nos acontece. Cuando entiendas esta historia, comprenderás nuestra historia y entonces tendrás el control sobre todo lo que acontece aquí en este plano. Debemos entender el lenguaje simbólico que contiene la Biblia, a menudo mal interpretado por la humanidad. No puedes dibujar los celos, la envidia, el remordimiento, el sufrimiento, pero sí dibujar un hombre en llamas y representar todo ese dolor que experimenta con todas esas emociones. El infierno es la metáfora del sufrimiento humano en todas estas emociones. No puedes representar la justicia en un lienzo, pero sí puedes dibujar a una mujer con los ojos vendados y una balanza, y entonces entiendes que simboliza la justicia. Así es como la Biblia y la mayoría de textos sagrados de todas las religiones imparten sus enseñanzas. Adán y Eva no representan al hombre y a la mujer en cuanto a la diferencia sexual, sino que representan una sola persona. Adán y Eva somos tú y yo. Representan al ser humano tal y como los conocemos. Adán representa el cuerpo y Eva representa la mente y el alma. La historia de la Biblia nos explica que Eva comió del fruto y entonces tanto ella como Adán fueron expulsados del paraíso, condenados a sufrir todos los males y dolores que sufre la raza humana. Este hecho sentencia de un solo golpe una ley que ha permanecido oculto durante siglos debido a una mala interpretación humana. Eva, la mente, comió del fruto prohibido y Adán, el cuerpo. Fue condenado al dolor y al sufrimiento. Es un hecho que nada puede acontecer en el cuerpo físico, en la materia, que no haya antes pasado por la mente. Por eso no es casualidad que la fruta prohibida fuese comida antes por Eva que por Adán, porque como se dice en la Biblia, no es lo que por la boca entra lo que contamina al hombre, sino lo que de la boca sale, porque lo que de la boca sale del corazón procede. Y lo que del corazón procede
son nuestras creencias. Lo que pensamos, pronto sabrás más sobre esto, dice, ¿no? Sí, porque vamos a ir trabajando eso, ¿no? Por lo que ocurre en el cuerpo no es más el efecto de una causa, que es la mente. El cuerpo simboliza materia, no solo el cuerpo físico, sino todo lo material que tenemos también. La materia es una sombra de la mente. Ojo con eso, ¿no? La materia, o sea, lo físico, es una sombra de la mente. La sombra nunca puede hacer nada al objeto del que proviene. Imagínate tu propia sombra intentándote dañar. O sea que tu sombra no te puede dañar, ¿no? Entonces, seguimos. Este pedazo de texto, por ejemplo, ya sabemos, Eva representa la mente y el alma. Mente y el alma, consciente o inconsciente. Y Adán representa nuestro cuerpo físico y todo lo que tenemos en lo físico, ¿no? Casa, auto, lo que sea material. Eva comió del fruto prohibido y Adán es condenado al sufrimiento. O sea, pensamos, por ejemplo, hay muchas cosas que están solamente aquí. Pensamos y ya nos hace daño porque lo estamos sintiendo. La mente piensa en negativo y el alma lo siente. Y entonces lo material se ve afectado negativamente, ¿no? Dice que nosotros vivimos en un mundo psicosomático. Dice que psico en griego significa alma y soma significa cuerpo. Entonces el alma enferma al cuerpo, ¿no? O sea, que el alma enferma al cuerpo. Nuestra actitud define nuestro mundo. Nosotros de cómo nosotros vemos, de cómo nosotros somos, vemos el mundo. Depende de la experiencia que hemos tenido. Porque ahí te das cuenta que cada persona tiene su propio ver el mundo. A veces para mí es una cosa positiva y para la otra no, ¿no? Bueno, entonces, enfoque. Nosotros tenemos que enfocar en las buenas cosas, ¿no? Nos enfocamos en las buenas cosas. Así como ejemplo, por ejemplo, la gota del océano, ¿no? El océano. Una gota del océano, aunque se separa del océano, sigue siendo parte del océano. Tiene la esencia. Así nosotros somos parte de Dios. Bueno, en este caso que yo creo en Dios, soy parte de Dios. Mi espíritu es parte de Dios. Y bueno, los que creen en el universo, cosmos, divinidad, en lo que sea que uno, ¿no? Como dije, aquí no hablamos de religión, sino hablamos de espiritualidad. Entonces, nosotros al ser hijos de Dios o de algún ser superior, somos también creadores. Para crear nos hizo capaces de crear nuestro propio mundo. O sea, nuestro propio mundo individual, ¿no? Entonces, ¿a qué venimos aquí en este mundo? Nosotros venimos a crear, aprender y evolucionar. Esa es nuestra labor. Nuestros pensamientos dominantes definen nuestro destino. Entonces, tienes que ver qué es lo que estás pensando. Como ya lo hemos visto, esto es repetición y repetición, ¿no? Tenemos que estar conscientes de qué estamos pensando, porque la mayoría, ¿en qué te estás enfocando más? ¿En lo positivo o en lo negativo? Dependiendo que te estás enfocando, es tus resultados. Por ejemplo, hagan una historia. Como dije, ya tienen su cuaderno, su lapicero, escriban. ¿Qué estabas haciendo hace 10 años? ¿Cómo fue? ¿Qué estabas pensando y qué estabas sintiendo? Yo en lo personal me recuerdo, ¿no? Porque lo que estabas pensando hace 10 años y sintiendo es lo que tienes hoy en día. Y yo me recuerdo muy bien porque pasé por una época de separación y yo sé lo que estaba pensando y lo que estaba sintiendo. Y hoy en día es mi realidad,
¿no? O sea, fue muy rápido la manifestación prácticamente porque mis pensamientos y mis deseos eran muy fuertes. Entonces hagan ese ejercicio que es muy interesante y que ustedes mismos se van a sorprender. Y como dije, si necesitan ayuda, me pueden escribir. Mi teléfono siempre voy a dejar aquí. Y me pueden escribir y podemos hacer un trabajo personalizado también. Ok, entonces, por ejemplo, para mí fue fácil aceptar las cosas bonitas, pero las cosas feas que me han pasado en la vida, no tanto, ¿no? Pero como no soy víctima, yo soy responsable de todo. No fue fácil, pero sí, especialmente cosas, bueno, muy íntimas, ¿no? Que uno pasa y que no es tan fácil de asimilar. Pero hoy en día ya lo asimila. Entonces, como no somos víctimas más, tenemos que estar trabajando el victimismo. Cuando ya no somos víctimas, estamos conscientes, somos responsables de nosotros. Entonces, en este caso, no importa si tú estás pensando mal o bien, en realidad, lo que tú crees que es malo o bueno para ti, eso va a suceder. Yo digo siempre, mañana, pasado, lo vas a ver en tu futuro, ¿no? Lo vas a ver. Por ejemplo, cuando tú estás trabajando, ¿no? En este, por ejemplo, tú piensas, dices, ay, esta época de reducción de personal, empiezas a tener miedo y recién empiezas a trabajar mejor, tal vez, para que no te corran del trabajo, pero ese miedo puede hacer que te boten más rápido, ¿no? O en el amor, ¿no? En la pareja, siempre te siento, cuando ya tuviste una mala experiencia, estás diciendo que voy a vigilar, lo tengo chequeado para saber cómo es, ¿no? Pero todo eso al final te puede suceder, ¿no? Porque estás buscando, el que busca encuentra, no se olviden. En la salud, por ejemplo, tú viste a una persona que está resfriado y dices, uy, ya me contagió y empiezas ahí a cuidarte o a protegerte porque estás con miedo. Porque aquí se dice que hay muchas cosas externas que nos condicionan a nosotros, ¿no? Entonces, tanto nuestros mejores sueños como nuestras peores pesadillas pueden suceder. ¿Por qué? Porque comienzan desde un pensamiento. Primero son un pensamiento, ¿no? Pero ¿de dónde vienen los pensamientos? Yo siempre me he preguntado eso. Yo soy positiva, sí, pero ¿de dónde viene el negativismo? ¿No? Entonces, el pensamiento, dice, los pensamientos nos llevan a una emoción, la emoción a la acción y la acción al resultado. Así es, pensamiento, emoción, acción, resultado. Entonces, cuando piensas en algo malo, sientes una sensación, el cual te empuja o te paraliza. Y en función de ello, tus resultados. ¿Dónde fue el origen? El pensamiento. Entonces, te empuja o te paraliza. Cuando nosotros tenemos un sueño, por ejemplo, hay cosas que nos pueden empujar a cumplir ese sueño o nos paralizamos, ¿no? Pero todo ocurre desde acá. Bueno, de aquí, ahora vamos a entrar otra vez en Adán y Eva. De aquí que Adán llama a Eva la madre, porque la mente es creadora de todas las cosas. Y se dice también que Eva fue sacada de la costilla de Adán, porque el cuerpo y la mente no están separados. Uno es el reflejo del otro. Lo que tienes dentro, eres fuera. Lo que tienes dentro, vas a dar. No puedes dar otra cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que, por ejemplo, digo yo, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, estoy feliz, llego a mi casa muy feliz y contagio mi felicidad. Pero si, porque estoy dando felicidad, pero si yo llego triste, llorando,
la otra persona también voy a hacerle triste y voy a dar eso. Eso es lo que tengo, no hay otra cosa. Entonces lo de adentro va afuera, ¿no? Eso es lo que damos, no podemos pedir otra cosa. Por eso digo siempre cuando alguien, como dije, este es un trabajo de todos los días, pero cuando sigues paso a paso, es el paso que a mí me ha ayudado, por eso es que les comparto esto, es el paso que el libro, yo me compré toda la saga, Laín García Calvo es mi mentor, ¿no? Y entonces yo lo elegí porque me gusta cómo él es, me gusta los principios, como él lo explica, tan sencillo. En realidad sus libros ya están bien resumidos porque yo he leído otros libros y era un poquito una confusión para mí. Entonces, pero bueno, cada uno tiene que saberlo, ¿no? Compromiso y constancia. Compromiso, constancia. Bueno, entonces la pregunta dice, ¿por qué hay gente que ve todo negro o gente que ve de colores? La llave maestra son las creencias. Ahora ya sabemos que los pensamientos nos llevan a la emoción. Pensamientos, sentimos la emoción. Acción, según eso accionamos y nuestros resultados. Ahora vamos a ver, la llave maestra es la creencia. Pero la creencia, ¿dónde se forma? Eso era mi pregunta mía, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, una persona mayor, por ejemplo, una se prepara para el final y otra a veces empieza a estudiar, empieza a hacer otras cosas y empieza a sobresalir. No sé si ustedes han visto ahí un anciano que está andando en bastón y muy débil ya, ¿no? Y hay otros, por ejemplo, mi suegra tiene 80 años y ella está todavía muy fuerte, ¿no? Entonces hay dos tipos de ancianos, entonces, y así como nosotros también, las amas de casa, ¿no? Mientras nos necesitan los hijos y todo, estamos muy felices y tenemos como un propósito, una meta en la vida y luego ya no. Entonces hay dos tipos de personas siempre, ¿no? Depende a dónde tú quieres. Y en ese caso yo les digo, pues para mí siempre es aprender, aprender, aprender y nunca parar. Y es otra cosa que me gustó de la bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia de estas personas? Las creencias. En qué es lo que creen? ¿Qué es lo que han vivido desde niños, no? Desde niños, por ejemplo, desde niños nosotros hemos tenido grandes sueños. Algunos lo cumplen, algunos no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el transcurso de la vida se empiezan a morir esos sueños, porque estamos condicionados por otras personas, por nuestro alrededor, porque en los primeros años por nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, en la escuela, por ejemplo, los profesores, y cada uno de ellos tiene su propia creencia, todo eso influye en nosotros, tanto que nos vamos como perdiendo en el camino, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hemos vivido en un ambiente de respeto y de amor, vamos a creer en eso. Pero si nosotros hemos vivido en un ambiente de pelea, de golpes, y cuando nos pasa en el futuro vamos a creer que solo eso hay. No vamos a creer que hay otra cosa mejor, ¿no? Y puede venirte otra persona y decir, no, pero hay mejor, pero tú no lo vas a creer, porque tu creencia es eso. Tú dices, pero a mí me pasó, así fue mi padre, así fue mi madre, mi abuelo, mi tío. Pero sin embargo, nosotros somos responsables. Por eso estamos viendo ahora, porque nosotros podemos cambiar eso, ¿no? Entonces, nosotros o tenemos miedo o tenemos fe. Dice que las dos cosas son dos fuerzas creadoras. Por ejemplo, si tenemos miedo cuando, por ejemplo, llueve o corre viento y nosotros nos tapamos porque dice vamos a tener gripe después y nos tapamos, estamos teniendo miedo.
En cambio, sin embargo, si solo te tapas normal por el frío que sientes, no por el miedo a la gripe, sino simplemente porque tiene frío, entonces tú no estás pensando en la gripe. Pero hay mucha gente que lo primero que dice es, uy, está haciendo frío, vamos a, no, ahora me voy a enfermar, ahora viene el otoño, ya es tiempo de cambio de clima y me enfermo, es normal, la gente lo ve así, ¿no? Entonces su creencia no debe ser la tuya y podemos cambiar eso. Por ejemplo, dice en el dinero, eso fue en la salud. Por ejemplo, en el dinero, si tus padres dijeron que el dinero es, por ejemplo, el dinero hace mal a las personas o el dinero es, hace pelear a las familias, o también hay un dicho en mi país que dice, en Perú, dice, préstale dinero a la persona que ya no quieres ver, préstale dinero y no la verás más, ¿no? Bueno, pero son creencias, ¿no? Y si uno lo cree, realmente pasa así, me ha pasado. Entonces, pero podemos, lo bonito de esto es que nosotros podemos cambiar todos esos pensamientos. No tenemos que generalizar, ¿no? Entonces, depende de lo que han hablado o depende de qué cosa tienes en tu cabecita, es lo que va a suceder, porque eso es lo que tú estás esperando. Antes de criticar, por ejemplo, en ese caso, nosotros podríamos usar un filtro, el triple filtro del consejo de Sócrates. Eso me gusta mucho porque dice, ¿no? Hay que confirmar. El primer filtro sería la verdad. Tienes que saber en lo que sea. Este filtro sirve para todo en realidad. Cuando alguien viene con un chisme o que te quiere contar algo, dice, primero, dime, ¿es verdad lo que me vas a decir? Entonces, depende de lo que te dice la persona, ¿no? De repente te dice, no, es que me lo han contado. Entonces, el segundo filtro, ¿es bueno? Te dice, no, es malo. Ok. ¿Me es útil? No. Ah, entonces no lo cuentes. ¿Para qué para qué? ¿No? Una cosa que no estás seguro que es verdad. Una cosa que no es bueno y no es útil para ti. ¿Para qué lo quieres? ¿No? Mejor que ahí se acabe. Entonces, dice que el 90% del día nosotros vivimos como en automático, ¿no? Por ejemplo, en ese caso yo hago el ejemplo de que a veces yo digo, ¿cómo estás? Muy bien. Y después empiezas a hablar con esa persona, en 5 minutos pues te contó todo lo mal que está. Y entonces el de decir estoy bien es automático, no es la verdad, ¿no? Bueno, entonces el 90% funcionamos por un acto de reflejo. Cuando algo nos sentimos bien o mal, sin razonar, solo reaccionamos, solo estamos reaccionando el 90% de nuestro día, ¿no? ¿Quién o qué define esa reacción? Hay las fuentes que nos condicionan a eso. Las fuentes que condicionan a eso y a nuestras creencias, lo que han formado nuestra creencia. La primera fuente sería la genética. Esto es estudiado por el doctor Bruce Lipton, biólogo celular. Dice que tiene su libro Biología de la Creencia. Yo no lo he leído, pero debe ser buena. Biología de la Creencia. Entonces, pero dice que solo el 2% afecta y el resto es psicológico, espiritual y emocional. Entonces, eso es una gran ventaja para nosotros, así que no podemos decir, ya por herencia soy así o por herencia. Eso es tanto en amor, dinero o salud. Solo el 2%. Entonces el 98% lo forman otras cosas. Y el segundo es lo visual, lo que vemos. El tercero es lo que auditivo, lo que oímos, lo que escuchamos.
¿Qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿Estás viendo noticias todos los días? ¿Qué estás escuchando? Te estás programando. Repetición. Bueno, ahora vamos a llegar a eso. Entonces, la cuarta es las experiencias específicas. Experiencias específicas, sea positivo o negativo, te deja un aprendizaje. Unos lo toman como aprendizaje, otros lo toman como una condena, ¿no? Bueno, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi experiencia fue, en una época tuve miedo de ir al hospital porque yo estuve enferma y entonces me daba como pánico ir al hospital, ¿no? ¿Por qué? Porque yo asocio al hospital con mi enfermedad, por ejemplo, o lo asociaba, luego lo trabajé y ya no tengo miedo ahora, pero porque asociaba a esa época es que me daba miedo. Entonces ahí tú puedes hacer diferentes trabajos con tu propia experiencia. Bueno, estos cuatro fuentes son las que nos condicionan. Genética, solo el 2%, visual, auditivo y nuestras experiencias específicas de cada uno. Por ejemplo, si un niño dice que vive en un ambiente de crítica, pues aprende a condenar. Si un niño vive en un ambiente hostil, aprende a pelear. Si un niño vive en un ambiente de ridiculez, es tímido. Y si un niño vive en un ambiente de estímulo, tendrá confianza en sí mismo. Y si un niño vive en amor, el amor regirá su vida y sus decisiones. Entonces, ahí, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la frase, seguramente es muy común que se dice, no puedes volar con águilas si estás rodeado de pavos. ¿Por qué? Porque tú no podemos volar, no podemos dar todo de nosotros, no podemos sacar todo nuestro potencial si no sabemos que lo tenemos, ¿no? Y entonces aquí vamos a trabajar todo eso para nosotros tener una vida más sana, feliz y próspera. Toda esta suma de estos factores hacen nuestras creencias. Nuestras creencias es lo que pensamos, de lo que pensamos sentimos, de lo que sentimos hacemos, ponemos acción y nuestros resultados lo que vemos. Bueno, pero el principal responsable somos nosotros, ¿no? Nosotros tomamos conciencia, victimismo hay que tomar la conciencia. ¿Para qué tomamos conciencia? Justamente para atrapar aquellos pensamientos antes de sentirlo y decirlo, antes de sentir y reaccionar y accionar. Bueno, ¿cómo se forma una creencia? Una creencia se forma por repetición y alto impacto emocional, dice, ¿no? Bueno, repetición. Porque, por ejemplo, digamos que te han dicho desde niña, tus padres te dijeron que tú eres muy guapo, los amigos de tus padres te dijeron que eres muy guapo, muy guapa, y tus compañeros te dijeron lo mismo. No tienes tantas referencias que te dijeron eso y tú te crees, dices que eres guapa o guapo. Y entonces cuando alguien te dice lo contrario, tú dices, pues que lo dice por envidia, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque tú estás convencido de que tú eres guapo. ¿Por qué? Porque tuviste suficientes referencias, suficientes repeticiones que te dijeron que eres guapo o guapa. Ahora, si te dijeron lo contrario, fea, 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 si alguien te dice, pero si eres guapísima, si estás guapa, tú no te lo crees. Tú dudas porque dices, no, me lo está diciendo por pena, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa ha hecho que tú te creas que eres fea? Que la repetición, la repetición. Así se forman las creencias. Por ejemplo, cuando nosotros manejamos, yo manejo, ¿no?
al inicio, cuando manejaba hacia mi trabajo, pues me tenía, o sea, cuando uno está empezando a manejar, tiene que manejar con mucho cuidado, ¿no? Y luego de repente, ahora puede uno manejar sin mirar, si ya tú te sabes, todo está en automático. ¿Qué hizo eso? ¿Qué me hizo eso? La práctica, la repetición, toda repetición. Entonces nosotros aquí estamos para repetir, repetir, repetir y hasta pensar en automático todo lo contrario. Que si tus pensamientos eran, tus creencias son negativas, pues lo vamos a cambiar por positivas. Por ejemplo, alto impacto emocional. ¿Qué sería el alto impacto emocional? Es como para mí en lo personal, por ejemplo, el alto impacto emocional para mí fue mi enfermedad. Entonces, eso fue un impacto para mí, ¿no? Grande, que me recuerde y me recordaré. O otro, por ejemplo, a nivel mundial, es el 11 de septiembre del 2001, cuando se cayeron las Torres Gemelas. ¿Tú te recuerdas hasta qué estabas haciendo en aquel momento cuando escuchaste la noticia? Porque es algo grande que pasó, es un impacto emocional, ¿no? También hay creencias globales, como los musulmanes que no comen carne de cerdo y nosotros sí, ellos piensan que es feo y nosotros que es rico y bueno, esa es una de las creencias también, ¿no? Y hay muchas otras. Bueno, normalmente dice que nosotros nos parecemos el 20% más o menos nos parecemos a las personas que nos rodeamos. Por ejemplo, es verdad porque no sé si te has dado cuenta que cuando uno está siempre con una persona que habla lo mismo y hasta uno empieza a hablar la misma cosa, o ellos empiezan a hablar lo que tú hablas, o tú hablas lo que ellos hablan. Y lo mismo dice que es en el dinero. Ellos ganan una media un poco más o menos el 20% más que tú o menos que tú, nada más. Nos parecemos mucho al ambiente que nos movemos, ¿no? Porque recuerda que entran las cosas por lo visual, por lo auditivo, pues ya, hubo repetición, suficiente impacto emocional y las creencias pasan a ser convicciones. Cuando dice hubo suficiente repetición, luego un impacto emocional hace que sean convicciones. Ahí pasamos ya a las convicciones y por eso son las guerras santas, por ejemplo, capaces de asesinar por defender su religión. Entonces ya pasaron de creencias a la convicción. ¿Por qué? Porque hubo mucha repetición e impacto emocional. Dice, la convicción es el acto más alto de fe. Justamente por eso lo hace. Una convicción es un hecho irrefutable. No hay discusión más. No discutes más cuando está convicción. Y lo que nosotros vamos a hacer en esto es que vamos a trabajar eso, ¿no? Nuestra creencia que se vuelve hasta nuestras nuevas creencias que se vuelvan una convicción, nos vamos a explicar por todos los medios hasta que se vuelva una convicción para que para cumplir nuestros sueños y nuestras metas, nuestra misión en esta vida, ¿no? Lo que hemos venido a hacer. Entonces, cuando estamos convencidos, nosotros pasamos del miedo de que no se den a la fe que sí se darán, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, no sé si han escuchado sobre el efecto placebo. Cuando experimento con la operación de las rodillas, por ejemplo, ha operado a la mitad de las personas de la rodilla y a otros solamente les hizo el corte sin hacer nada y los dos se recuperaron de la misma forma. A los otros les había sí hecho lo que debía hacerles, ¿no? Por su mal que tenían en la rodilla y a los otros no. Los dos se recuperaron de igual manera. Pero también hay el efecto nocebo. El nocebo es cuando a uno nos dicen, por ejemplo, nos dan como una sentencia, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, tiene una enfermedad terminal, lo que supuestamente por la ciencia no se cura, ¿no? Entonces tú aceptas eso, tal vez no mueres ni siquiera por la enfermedad, sino mueres por el impacto que recibes, que tienes un mes de vida o 2 meses, 3 meses, te vas a morir y te mueres.
te mueres porque es el poder del pensamiento negativo. Es que no solo lo piensas tú, también te lo ha dicho una persona de autoridad, que es un doctor. Dice, que te den el veredicto, pero no aceptes la sentencia. Busca. Y eso es lo que yo hice. Creer para ver. Vemos todo desde de cómo somos. Creer para ver aquí. Tenemos que creer primero para ver. Vemos todo desde cómo somos. De cómo eres tú, ves. Yo, por ejemplo, un ejemplo chiquitín. Yo vivo acá en Suiza y aquí nosotros tenemos todos los climas bien marcados. Por ejemplo, el verano, el invierno, el otoño, la primavera, es muy bonito. Yo desde que llegué aquí es muy bonito, pero a los inicios de los años, o sea, los primeros años yo extrañaba muchísimo a mi familia en Perú, pero para mí Suiza es un paraíso, en todos los sentidos, en todo. No solamente por su naturaleza, sino por su sistema, por su por su gente que vive acá, que es un paraíso. No debemos tener miedo, o sea, es raro que pase cosas feas, digamos así, ¿no? Entonces, pero hay mucha gente, por ejemplo, sobre el clima, he escuchado diciendo, ya, es que Suiza es, ¿no? No voy a decir la palabra, es una M en el tiempo, porque acá no tenemos bonito tiempo. Pero ellos lo ven así, pero para mí es un paraíso, ¿no? Y no sé por qué lo ven de ese modo, o sea, yo no puedo entender, por eso digo, es de como tú eres, tú ves, para mí es maravilloso. Por eso muchas veces digo a mis amistades o a quien veo, digo, no importa dónde te vayas, si tú no arreglas, tú no puedes decir yo estoy mal en este lugar o mal en aquel lugar. Si tú no estás bien por dentro, así te vayas al paraíso, y te lo digo porque vivo en él. Bueno, como digo, vivo en Suiza y para mí es el paraíso. Vivo en este paraíso hermoso y la gente se queja. Entonces no es de quién, de dónde vives, es de dónde, de cómo tú estás, ¿no? Que suceden estas cosas. Lo bonito, por ejemplo, digo yo aquí, por ejemplo, ahora unos días de otoño, cuando sale el sol es precioso, los colores, bueno, ya se acabó casi, pero estaba muy hermoso. Y pero cuando es gris, porque tenemos muchos días grises, es así lleno de neblina. Y entonces a mí es como si estuviese viviendo en un film, en una película, ¿no? Esas películas de terror. Pero bueno, pero son películas, pero me gusta. Yo no sé, me gusta todo eso porque solamente antes lo veía en las películas, ¿no? Y ahora lo puedo vivir aquí. Ayer justamente también me fui así al bosque, estaba lleno de neblina, estaba todo tenebroso. Pero bueno, como digo, depende cómo uno lo ve, ¿no? Depende cómo uno lo toma. Y en estas épocas mucha gente se deprime aquí. Vivimos en el paraíso, pero también en el paraíso se deprimen porque no es de cuánto estudio tienes, de cuánto tienes o no tienes, afecta lo que uno no tiene, claro que sí, pero depende de acá también, mucho, 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 todo. Y luego, como dije, iremos aprendiendo, para eso estamos estudiando. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer para cambiar todo esto? ¿No? Nosotros andamos como con gafas, ¿no? Que si no lo limpiamos no podemos ver bien. Nosotros tenemos que vaciar nuestra mente, ser alumnos siempre. A veces nos toca ser alumnos, a veces nos toca ser maestros, como dicen, ¿no? Entonces, mejor si te pones en la posición de alumno, siempre estarás abierto a aprender, y si no, estarás cerrado y no entra más. Es como cuando dicen que el vaso está lleno, no va más. Entonces, tienes que vaciar si quieres ingresar nueva información.
¿Cómo formamos nuevas creencias? Para que se vuelvan convicciones. ¿Cómo? Reconociéndolas. En el primer estadio que estuvimos en el victimismo, ya reconocemos pensamientos positivos, negativos. No, cada uno tiene que hacer el trabajo. Luego las cuestionamos, las verificamos si son verdad, es mentira, y luego las sustituimos. Luego las sustituimos por otras y así vamos a formar nuevas creencias. Porque cada palabra también es vibración y luego ya estaremos también viendo más adelante ese principio. Lo que hablas, todo lo que hablas, por ejemplo, es un decreto. Todo lo que tú hablas, piensas, hablas y ya estás decretando. Entonces, por eso tengan cuidado lo que digan, lo que dices. Bien dices o mal dices. Bendecir o maldecir. No se olviden. Bien dices o mal dices. Sobre todo de ti mismo y también del alrededor. Ojo con eso. Siempre hay que tener en cuenta. Dice, no me creas. No creas a la I. No me creas a mí. Lo que he practicado, lo que te digo, mi experiencia. Compruébalo por ti mismo. Compruébalo por ti mismo, como dice mi maestro. Revisa, por ejemplo, yo lo que hice es revisar toda la música que escuchaba. He eliminado muchísimas porque las cantaba y al cantarlas las estoy atrayendo hacia mí y muchas cosas que me gustaba, la música que me gustaba, han pasado en mi vida. Y he hecho ya varias experiencias con otras personas y les pasó lo mismo. Lo que tú mucho te estás repitiendo todos los días, eso es lo que pasa en tu vida. Verifícalo, compruébalo. Empieza a practicar. Por ejemplo, empieza a practicar con, la IN nos pide que practiquemos con un aparcamiento, porque si tienes auto, ¿no? Ejemplo, tú dices, pues, espero hoy día, voy a salir hoy día, por ejemplo, ¿no? Voy a la ciudad y quiero un aparcamiento ahí cerca de la ciudad que esté para mí. ¿Cómo lo pides? Dices, quiero un aparcamiento, pides en armonía con el universo y gracias. En armonía con el universo, gracias. Y ahí lo vas a tener. Yo lo hice y funciona. Ustedes también practícanlo con, no sé, con otras cosas, con lo que les venga a mente. Por ejemplo, no se olviden, yo quiero en armonía con el universo, gracias. Tu visión es importante. Aquí tenemos que tener nosotros, nuestra visión es importante, las metas son importantes. Si no hacemos un plan a dónde queremos llegar, como ahora, por ejemplo, hemos empezado el primer paso, victimismo, empoderamiento, ahora estamos entrando al mentalismo, que es el primer principio, son 7 principios, este es el primero, faltarían 6 luego. Si tú no haces un plan, decir, ok, yo dije cada semana que voy a hacer el video, entonces cada semana lo voy a hacer. Entonces tienes toda esa semana para practicar ese tema, ¿no? Ese tema, como dije, pueden ponerse en contacto conmigo si desean. Más que nada yo lo hago para las personas que trabajan conmigo, para mi equipo, y pueden ponerse conmigo y para poder trabajar toda la semana. También podemos trabajarlo todos los días, ¿no? Porque es más bonito cuando uno estudia con diferentes personas, das diferentes opiniones, vas opinando y te das más cuenta también de tus propios estancamientos, de tus propios malos pensamientos, de tus creencias. A veces cuando estás solito no te das tanto cuenta, ¿no? Ok, entonces a practicar. Entonces, esto es la primera cosa que deberían hacer, ¿no? Que decir, ok, voy a empezar desde la victimismo trabajando y hasta los 7 principios. Después ya tenemos la base, después continuaremos. Pero todo es paso a paso y yo les invito, como digo, a comprarse el libro
de La Voz de tu Alma, de mi amado mentor, Laín García Calvo. Y leer sus libros, bueno, también pueden ustedes, dependiendo, ¿no? En lo que quieren, qué es lo que quieren para la vida. Yo les recomiendo esto porque a mí me ayudó mucho. Yo soy una persona que me gusta, no me gustaba leer, la verdad, pero he escuchado audiolibros, he escuchado muchos audiolibros, he leído un par de libros, pero aquí en los libros de Laín he encontrado la esencia de todos aquellos libros, de todo el resumen, de todo lo que me interesa para poder llevar mi vida al siguiente nivel. Y como dije, de una manera fácil, pero lo fácil a veces difícil de hacer. Es compromiso, constancia, compromiso y constancia. Entonces, yo elegí a Alain porque él tiene resultados, él está todos los días con nosotros, todos los días dándole caña, como como dicen los españoles, dándole caña. Bueno, nosotros diríamos todos los días constante, constante, constante. Ahí, al pie del cañón, como dicen, no sé, creo que dicen así. Yo trabajo promocionando unos productos de una empresa de multinivel. Y aquí nosotros vemos los 4 pilares de la salud y una de ellas es actitud mental positiva, y por eso me centro en este tema, porque los otros es mucho más fácil. Lo más difícil para mí es este tema de trabajar, o fue más difícil. Bueno, este es un tema para siempre prácticamente. En cambio, los productos las compro y las tomo. Deporte, pues voy a moverme, a nadar, a caminar, hago un poco de yoga, estiramiento, respiro, meditación. En la alimentación, pues mi nutrición es equilibrada porque tengo como verduras, frutas, también como un poco de carne y todo eso, equilibro, ¿no? Y mi primera nutrición para mí es los suplementos en Anoderma y espirulina, y para mí esos son mis principales productos. Pero aquí no va a tocar ese tema. En otra sección que tengo pueden ir a ver esos videos que también voy a dejar ahí en sección de nutrición, en belleza, es otro tema, y ahí les voy a explicar eso, ¿no? Y les invito a que vean. Si quieren ser parte de mi equipo, pues ya saben, ahí me encuentran. Pero aquí vamos a estudiar sobre el primer pilar de la salud. Repetición, repetición, repetición es por nuestra visión y misión. Dice que visión significa cumplir tus sueños y la misión es el camino que uno sigue. Bueno, muchas, muchas, muchas gracias por escucharme.